El segundo debate ayer, segundo debate entre aspirantes a la jefatura de gobierno. Se traían ganas y se dieron en serio, se dieron con todo. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Manuel, estás? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Manuel, qué gusto, buenas noches, Sergio. Jorge, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Alberto, un placer como siempre. Buenas noches, pues buen formato y con ganas se pegaron, se traían ya guardadas varias cosas. Hubo debate, podemos cuestionar que hubo demasiadas descalificaciones y no temas sustanciales. Se trató el tema del agua, después sí quisiera yo hablar sobre ese tema. Agua y corrupción fueron los Agua y temas. corrupción, sí. No voy a hablar del tema del agua contaminada de Benito Juárez o de otros lugares, aunque también fue un tema, sino del tema del agua. Las descalificaciones, ya hemos visto que ese es el tenor, pero por otra parte, pues te genera un buen debate. Hubo debate, en la presidencial no hubo debate, pues eran discursos fundamentalmente. Acá tenían ganas de debatir quienes tenían ganas de debatir. En la presidencial yo creo que el formato no todas tenían yo creo ganas que de el formato estaba mejor también sí. en este. En el tema del agua, sin embargo, como siempre, que es el tema fundamental, pues faltan los números. El único que dijo un número fue Santiago Taboada, dijo que invertiría 17,000 millones de pesos para combatir fugas. 17,000 millones de pesos es más de lo que gasta anualmente el SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que son 13,000 millones, pero no alcanza ni para empezar a resolver el tema. Dice la Coparmex Ciudad de México que ellos calculan que se requiere de un gasto de 70,000 millones de pesos anuales, 70,000 millones. Recordemos que el presupuesto total de la Ciudad de México es de 265,000 millones. Y Ramón Aguirre Díaz, que fue jefe del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 2015 decía que se requería de una inversión de 220,000 millones de pesos para realmente resolver el problema. O sea, estamos ante un problema enorme y además es un problema creado por los políticos, porque resulta que el agua es un derecho humano y por lo tanto no la puedes cobrar o no la puedes cobrar a su precio real, y resulta que en la Constitución de la Ciudad de México de 2017 se estableció que no puedes privatizar el servicio de agua, pues para no cobrar tarifas realistas. Pero ya está privatizado con las pipas. Pero es que eso es lo peor de todo. Lo privatizas de la peor manera posible, porque es mucho más eficiente llevar agua entubada que llevar agua en pipas, por supuesto. Pero si prohíbes la inversión privada y no recuperas la inversión, y por supuesto no tiene el gobierno de la Ciudad de México de dónde sacar 220,000 millones de pesos para invertir, pues la verdad lo que están haciendo los políticos es hacerse tontos porque no están entendiendo la gravedad del problema. Condicionando el agua con las pipas, ¿no? Bueno, ese es un negocio político y de dinero. Clientela. Alguien se está quedando con ese dinero también. ¿Quién ganó el debate? ¿Cómo lo viste? Me gustó Taboada. Me parece que tuvo, en esta guerra de descalificaciones que tuvieron entre él y Clara Brugada, creo que Taboada estuvo mejor, con mejores temas y apuntando mejor en ellos. En el tema del agua, como tú dices, no alcanza, pero me parece que tuvo más propuestas. Fue el único que fue concreto. La propuesta de Clara Brugada que vamos a rellenar los lagos ancestrales, vamos a decirlo, eso es un sueño, para decirlo suavemente, o y digamos, le juega en contra la realidad. La realidad de Salomón, que hablaba ahí del viaducto, convertirlo en el río Churubusco, no recuerdo, pero me parece también, pero yo creo que en todo esto hay un punto fundamental, y que en el que insistió Brugada, insistía en el cártel inmobiliario. Hablaban del agua y hablaba del cártel inmobiliario, hablaban del agua y hablaba del cártel inmobiliario. Ese era el guión que le habían puesto, ¿no? Claro, sí. ¿no? Entonces, pero me parece que hay un punto que tuvo Taboada que es muy bueno. Primero, decir, señores, ustedes tuvieron 27 años y tú estuviste 9 años gobernando, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste gobierno? Y me parece que es un argumento muy fuerte, y que el que hayan debatido y discutido es una demostración también de que las encuestas, por lo menos las encuestas más serias, están mostrando que las posiciones entre ambos se están acercando. Y yo no sé cuánto movió, no lo sabemos, este debate, las encuestas, pero yo creo que la elección de la Ciudad de México está mucho más cerrada
de lo que algunos creen, y este debate es una demostración de ello. Se ha cerrado porque si fuera tan arriba, pues no te ocupas No del de debates, abajo. no necesitas debatir. No estás debatiendo todo el tiempo, y si fueran tan abajo los que en teoría van abajo, pues no estarían tan de buen ánimo como se les ve. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Me gustó el debate. Me parece que se dieron muchos ataques que estaban en la agenda muy claramente previstos, y también propuestas. Las más concretas, coincido, las de Taboada, me pareció más puntual. Creo que el ataque sistemático de Clara Brugada a Taboada sobre el cártel inmobiliario fue bien respondido por Taboada, porque por un lado le dijo que teniendo a la Fiscalía Carnala, al fiscal pirata, le dijo que obtuvo su título de abogado patito 2 días antes de ser nombrado fiscal, en 5 minutos. La Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, etcétera. Y después de todo eso, decir, no me han podido documentar absolutamente nada, creo que fue contundente. Y en otro punto donde creo que fue contundente es en el de la llamada torre, ¿cómo se llama esta torre de Churubusco? Sí, muy alta. Sí, que bueno. El punto es que le dijo, bueno, ¿cómo autorizaron esto? ¿No? Y Mítica se llama. Y entonces dice Taboada, no, pues es que eso lo autorizó tu asesor Marcelo Ebrard. Entonces me parece que en esas cosas fue asertivo. Clara Brugada creo que tuvo un buen desempeño como alcaldesa, pero la he visto un poco fuera de sitio. La vi nerviosa, la vi no tranquila, no suelta. Creo que además, pues aquí es importante, y retomo lo que dice Jorge, señalar que ese punto de señalar que la sucesión de partidos, hoy 4T, que han gobernado 27 años la ciudad, ha dejado de invertir en cosas que no se ven. Esto que apunta Sergio, infraestructura hidráulica, que no se podría hacer en un sexenio, tendría que ser un proceso gradual por la dimensión financiera del reto. Pero lo cierto es que no lo hicieron. El tema del metro de la línea 12 se hizo mal desde un principio, después la discusión de si mantenimiento, que si la obra inicial, lo que causó la tragedia. Por allá acusaba a Taboada también, ¿dónde está Florencia Serranía, la que fuera directora del metro durante el momento del colapso de la línea 12? Directora del metro y directora de mantenimiento. Ella se asumía como directora de ambas cosas, y nunca fue citada siquiera a declarar. Una entrevista. Nunca dio una entrevista. Citada a declarar, no dio una entrevista sobre lo que había Ni pasado. una entrevista, nunca la citaron a declarar siendo la directora del metro. Vaya, yo no la acuso, pero uno pensaría que la dirección del metro algo tiene que decir sobre el derrumbe en un tramo elevado de una línea en donde mueren 26 personas, pero también ese fue un tema, porque además de agua era corrupción el otro de los asuntos. Sin duda, y ahí lo que tenemos, para no extendernos mucho, es que si bien la corrupción es un mal endémico, una deformación estructural del Estado mexicano, pues con la 4T, tanto en el ámbito federal como en el local, se han hecho asignaciones directas de contratos cuantiosísimos como nunca se habían hecho, en una proporción verdaderamente extraordinaria. Entonces, ahí están las calificaciones de organismos que califican corrupción y opacidad, pues son muy claras. 80% de los contratos. 80%. Es exorbitante. Yo tenía la cifra de 63%, pero en la en el ámbito federal. En el ámbito federal, sí. En el ámbito federal, sí. En el ámbito federal son 80%. Se han normalizado de los contratos, y además muchas de las obras, bueno, ya salimos del tema del debate, pero muchas de las obras están catalogadas como de seguridad nacional, lo que hace imposible hacer una verdadera auditoría de esas obras. Ahora, a ver, permítame regresar el debate, pero el contexto en el que se da el debate, una contienda ríspida entre Taboada y Brugada, sobre todo Salomón Chertorivsky, digamos, como invitado a ese, como testigo de esa con propuestas razonables en algunos puntos, en otros rescatables, no, yo creo que para quien gane es más sensato, digamos, quizás porque no se está peleando. Ahora, el antecedente más inmediato en términos electorales es 2021. Y en 2021 la ciudad quedó prácticamente partida por la mitad, con más votos, poco más de 100,000 votos que sacó la oposición por encima de la 4T. Es decir, es una contienda que luce cerrada. ¿Se puede dibujar un poco un escenario con respecto a 2021? Tendríamos que ver, yo creo que las encuestas sí señalan una ventaja hasta este momento de Clara Brugada. Hay que ver qué encuestas, por supuesto, pero viendo las encuestas serias, yo sí veo una ventaja de Clara Brugada. El problema de los debates es que quienes ven los debates son quienes realmente están metidos en la contienda, quienes la estudian
estudian la contienda por razones profesionales, como nosotros sí vemos los debates, la mayor parte de la gente que se tiene que levantar el lunes temprano y tomar el metro a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, no se va a quedar despierto a ver el debate. Y lo que nos dice la experiencia es que es muy difícil que los debates cambien el rumbo de una elección, por esas mismas razones. La gente el número de personas que ve los debates es relativamente reducido y usualmente esas personas ya tienen una decisión tomada. Y lo vemos en el sentido de que los 3 se declararon vencedores, eso lo vemos en todos los debates, pero además los seguidores de cada uno de los 3 participantes aplaudieron y dijeron que su candidato había ganado, porque pues así son las cosas, me parece, en el mundo de la política. Ahora, más allá del debate, las tendencias es que en ese punto la encuesta del Financiero, la encuesta del Financiero, yo creo que ha mostrado una tendencia y yo creo que se publicó apenas que se publicó la semana pasada. Está cerrando, ¿no? Y realmente si la diferencia, creo que son 5 o 7 puntos. 5 puntos, en realidad son 2,5 puntos. 5 puntos, ¿no? Ahora, cuando eran. Bueno, para mí 5 puntos son 5 puntos, aunque sabemos que tienen un margen de error de 2,5. Le quitas al otro 2,5. Pero es un margen de error. Y la tendencia, por eso. Y la tendencia que se viene, digamos, marcando. Que puede cerrarse la contienda, claramente puede cerrarse. Creo que ya se cerró, porque si traías 14 puntos hace 3 meses y hoy tienes 5, y con un dato importante. Pero no en son esa los encuesta. debates. No son los debates, aunque pero pueden gravitar, porque en esta encuesta del Financiero señalan que el 24% dice que ya decidió, pero que podría cambiar su voto. Un 21% no ha decidido. Entonces, tienes un universo todavía importante, altísimo, que es en donde un debate sí puede tener un peso, sí puede gravitar si la gente lo ve, pero también están los postdebates. Pero a ver, el debate presidencial tuvo un rating muy alto. Muy alto. Muy alto. A ver, ¿qué es alto? Tuvo más que la Rosa de Guadalupe. Bueno, para poner un programa. 11.8 millones de personas vieron una parte del debate de un padrón electoral de 100 millones. Oye, más todos los que lo vieron después, no, esto pero en vivo, bueno, los postdebates. Que yo sepa, estamos hablando, ponle no 11.8 millones, ponle 12,5, ponle 13 millones de un padrón electoral de 100 millones. Digo, perdón, pero hay que ser realistas. Sí. A ver, no, pero yo creo que no, pero yo el no lo creo. Te da para... El debate y el postdebate te dan para generar tendencias, para que videos se viralicen, para que tengas tu canción como el número 1 de Spotify, para que hagan memes. Es decir, es mucho más, creo yo, que el momento, las 2 horas, la hora 50 que dura el debate. Y así todo, yo creo que lo vio mucha gente. Los números preliminares que yo he visto de esta casa y de otros lugares implica que lo vio. El INE dice 11.8 millones. Del primer debate presidencial. Pero el debate capitalino mucha menos gente. Pero es para la Ciudad de México. Pero yo creo que sí va a influir porque están los números, me parecen mucho más cerrados. Entonces, no cambia la elección, no ganas una elección con un debate, salvo que a alguno le ocurra una catástrofe, pero en una elección equilibrada, donde hay 21% de las personas que no han decidido su voto, los debates, los mítines, los accidentes que ocurran en los próximos 40 días pueden volcar finalmente la elección. Eso es lo que creo. Y creo que en el debate del domingo, por lo menos yo vi mejor, incluso hasta de lenguaje corporal, a Taboada que a Clara, de la misma forma que creo que en el debate presidencial habíamos visto mejor a Claudia que a Xochitl, ¿no? Y están los datos duros de los resultados electorales que tú apuntas, porque hay que recordar que en el 2018 Morena y aliados ganaron 11 alcaldías de 16. En el 21 ganaron 7 de 16. Y como bien dices, en la suma total de votos, Morena aliados obtuvieron 1.500.000 y tantos votos, y por 100,000 votos los rebasó el conjunto de votos del frente opositor, digamos. Eso también marca una tendencia, es decir, de un resultado en el 18 hay una caída en el 21, y me parece que esa, que no es una encuesta, muestra un comportamiento del electorado. Sin duda. Y tenemos algo que le recordó que quizás hubiera tenido Taboada que insistir más en ello, pero no insistió. Clara ni siquiera ganó la encuesta interna de Morena. La diferencia entre ella y García Harfuch fue muy amplia. 14 puntos. Tuvo poco más de 30 puntos Clara Brugada. No es una candidata
que transite fácil, vamos a decirlo. Es una candidata que si gana, puede ganar, por supuesto, va a ganar por la estructura, el aparato, por 27 años de gobierno, por las mismas razones que ganaba el PRI muchas elecciones a lo largo de muchos años, que es estructura, aparato y poder de movilización. Pero todos los números también muestran que en la medida que se sobrepase el 60% de la elección, de la votación, ya sea a nivel federal o en la Ciudad de México, cambian las reglas. Pero ¿no? ¿cuál fue la participación en 2021? Fue de 51%. Sí, no llegó al 50%. Sí, tendríamos que estar hablando, claro, eran elecciones intermedias, tendríamos que estar hablando, si la participación es de 60-65%, que podría serlo, en la Ciudad de México, cambian las reglas. Eso sí me queda claro. 18 no recuerdo, pero fue 62%. El 18, sí. No, le preguntaba el 2021, sí. que fue cuando vimos este cambio. 2018 gana claramente Morena, 2021 hay un empate virtual entre las dos grandes fuerzas políticas. Y depende luego las alcaldías y las dinámicas de las alcaldías, tomando como ejemplo 2018, donde la participación no llega al 65%, hay alcaldías como Miguel Hidalgo en donde llega al 70% la participación. Es decir, esas alcaldías sí te pueden desequilibrar o modificar, inclinar la balanza en uno u otro sentido. Y en ese sentido creo que es importante también los candidatos y candidatas que hayan elegido las coaliciones en las alcaldías. ¿Por qué? Porque hay fracturas en muchos ámbitos, yo creo que más en Morena que en la alianza, con muchas candidaturas locales. Hay inconformidad. Hay inconformidad por la misma dinámica que se impuso en la elección de la candidata, ¿no? Y quizá en esto, Jorge, y eso puede determinar el voto. Las tensiones entre el equipo de la candidatura presidencial, Claudio Sheinbaum, y la de Brugada. Es decir, claro, hay una división ahí dentro de la... A ver, lo que sabemos es que el grupo de Morena en la Ciudad de México, el grupo de Martí Batres, el grupo duro, no quería a Omar García Harfuch, hicieron todo lo posible por quitar a Omar García Harfuch, que era el candidato más popular, y apostaron de una manera muy riesgosa por Clara Brugada, y pues vamos a ver si esa apuesta funciona. Ahora le piden a Omar García Harfuch ir a todos los mítines, a todos los eventos, porque es grabar videos, fotografías, porque es el que conecta jala. Pero ya no es igual. Ya no es. No es lo mismo. Bueno, estamos ya cerca, cada vez más cerca, vendrá un tercer y último debate. Se ha cerrado, dicen, la tendencia, se ha cerrado la distancia entre el primero y segundo lugar. ¿Está en el aire la moneda en la Ciudad de México? Yo creo que si hay un lugar donde está en el aire la moneda es Ciudad de México, posiblemente Veracruz y algunos otros. ¿Puede ganar cualquiera entonces en la Ciudad de México? Yo creo que en este momento la favorita es Clara. Creo que ha venido ganando terreno Santiago Taboada, pero en este momento yo diría que, a menos de que veamos cambios en las próximas encuestas, yo creo que Clara es favorita. Yo creo que está cerradísimo y puede ganar cualquiera de los dos. Gracias a los tres. Gracias, Sergio, Alberto. Muchas gracias. Jorge. Buenas noches. Hasta mañana. Pásela bien.